mesa redonda que versa sobre la universidad ya propiamente dicha, su problemática inicial, la de la Universidad 75, la Universidad del 75-2025 y perspectivas de futuro, crisis de la universidad, etc. Los 5 intervinientes, yo creo que hace falta, por su profunda vinculación con la Universidad de Valladolid, no hace falta que nos presentemos mucho. Isabel Delván, profesora de la Facultad de Filosofía y vicerrectora y primera decana también de la Universidad de Valladolid. Ramón Sastre, que tiene una vinculación con la universidad inicial, aunque luego la dejó para pasarse a la magistratura. Antonio Largo es el rector actual, no hace falta tampoco que se ha presentado. No es como en el caso de Enrique Bertal, que decíamos que no había nacido cuando se produjo, sí que había nacido, pero un poco más cuando se produjo el cierre. Elías González Posada es catedrático de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, ha sido también vicerrector, secretario general de la universidad, y Marcos Sacristán, catedrático de Derecho Mercantil y el rector de la Universidad de Valladolid. Bueno, es gente que conoce profundamente la realidad de la universidad, no solamente son teóricos de ella, sino que también han pensado sobre la situación de la universidad y están en condiciones de dar respuesta a un tema que nos preocupa, incluso a los que ya estamos fuera de la universidad y muy lejos de nuestro paso por ella. Nos preocupa profundamente y es una contribución también que hacemos con la conmemoración, y le recuerdo a Jesús que me decía antes, conmemorar es recordar, a raíz de ese memor que atiende ese recuerdo, no tiene otra finalidad. Como hemos hecho siempre, también recordar a los compañeros que, aparte de la celebración nostálgica, festiva, etcétera, que tenemos, los compañeros que pagaron un precio alto, se han recordado antes algunos. Yo quería citar uno que era de mi promoción, pero una compañera que es Casilda Urbiola Gómez Escolar, porque padeció las consecuencias de su implicación en el movimiento estudiantil y aún todavía está soportando esas consecuencias desde un punto de vista incluso personal. Y bueno, pues es un recuerdo que mantenemos siempre porque es la otra cara de la que siempre nos acordamos, y es un agradecimiento el que sentimos desde luego y queremos recordar por ello. Bueno, van a intervenir ellos a continuación. Recuerdo, nos quedan ya pocas, pero tenemos unas láminas que recuerdan, como recordatorio de esta jornada, que ha hecho Manolo Sierra, quien también hemos agradecido en todas las ocasiones, pero vamos a hacer una vez más, su contribución, que ha sido en ese sentido decisiva para financiar los gastos del acto. Y bueno, esperamos la intervención ahora de los miembros de esta última mesa. Buenas tardes. Decía que buenas tardes, no sé si se oye ahora. Gracias. Buenas tardes, y yo, bueno, voy a introducir un poco esta mesa. No sé muy bien cómo, pero seguro que va para un punto de orden. Lo primero que me gustaría hacer, y a todos los miembros de la mesa también, es agradecer a Carlos y a todas las personas que han estado detrás de la organización de esta jornada, porque es oportuno rememorar el pasado, saber de dónde venimos, como ya se ha dicho aquí en esta mesa, porque ese saber de dónde venimos nos ayuda a pensar mejor el presente y, bueno, vamos a dejarlo ahí porque lo del futuro vamos a ver. Por otra parte, también quería explicar de entrada, después de este agradecimiento, bueno, y no solamente eso, también desde el punto de vista personal, y creo que también hablo en nombre de todos, y probablemente no solamente de esta mesa, sino de muchos de los aquí presentes y de los que han estado esta mañana, porque esta jornada de hoy nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos a mucha gente que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero con los que guardamos lazos de afecto, de amistad,
y bueno, historias pasadas que nos unieron en ese pasado hace 50 años y que se han revivido y que han renacido un poquito en la mañana de hoy y en esta tarde. Entonces, desde ese punto de vista también creo que, bueno, es un punto de vista personal, pero creo que lo personal también es político y creo que también es importante que nos hayan dado esta oportunidad. Yo por lo menos he encontrado aquí a mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía y estoy encantada de haberlo hecho. Bien, dicho esto, ya yendo directamente a la mesa, exactamente cuánto tiempo o cuándo tenemos que desalojar el aula, ya nos lo dirán cuando haya que desalojar, pero por las buenas, no por los grises, pues cuando deja de cerrar la facultad, un poquito antes. Los miembros de la mesa nos reunimos el otro día y pensamos que había 3 temas que habría que abordar. Por una parte, cómo era la universidad del cierre, cómo era la universidad de los años 70. Un segundo punto, un segundo punto sobre cómo evolucionó esa universidad tras la muerte del dictador hasta tiempos relativamente recientes. Y después, pues, o hasta ahora. Y luego, qué perspectiva de futuro podemos plantear o podemos pensar, ¿no? para esta universidad, ver en qué situación está la universidad en general y la Universidad de Logroño en particular, y por qué caminos y por qué vías pensamos o planteamos o sugerimos que podría empezar a andarse, empezar a caminar para, no sé si transformarla, en cualquier caso siempre mejorarla. De esos tres puntos no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. En principio estábamos planteando que cada uno iba a hablar, o sea, hablábamos 3 veces cada uno. Primero sobre el tiempo pasado, luego sobre... y lo hacemos así, empezamos, pero tenemos que ser todos muy disciplinados en el tiempo. Yo no tengo papelito para pasar, pero por favor, para no extendernos y podamos hablar de todo, todos. Entonces, si empezamos por el primer punto, ya que tengo yo el micrófono abierto, pues voy a empezar yo. El primer punto era cómo era, o cómo, en este caso veo yo, cómo era la universidad de los años 70. A mí me gustaría, bueno, ya hemos oído muchas cosas esta mañana y esta tarde, ¿no? sobre este particular. A mí me gustaría, bueno, dar unas pinceladas sobre algún aspecto que no se ha tratado, se ha tratado menos. Han hablado quienes han tenido el uso de la palabra y quienes han preguntado desde el público, sobre todo por el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, que sin duda ninguna eran los 2 pilares de la contestación al franquismo y, digamos, los 2 motores de un posible cambio, para una posible salida de esa dictadura. Pero además de estudiantes y además de obreros, había estudiantes varones y mujeres, había obreros y obreras. No hay que olvidar a las obreras del textil, a las que no se las ha mencionado esta mañana, pero que también estaban ahí, que también protagonizaron luchas importantes y en esta ciudad también. Y luego había profesores que no solamente dábamos clases, y entonces era ayudante, no solamente dábamos clase, sino que también estábamos implicadas en, bueno, lo que era la vida de la universidad de ese momento. Y entre esos profesores se ha mencionado a los que participaron en las clases de la universidad paralela, pero aparte de eso había un movimiento de penenes, los penenes y profesores no numerarios, que eran fundamentalmente los ayudantes cuyo sueldo no permitía vivir de manera independiente. Quiero decir que con el sueldo de un ayudante no se podía alquilar un piso y vivir una persona sola. También entonces teníamos que compartir. Pero bueno, ayudantes con una problemática política, social, pero también ideológica, sin ninguna duda, pero también con una problemática profesional. Y estos PNNs estábamos organizados, los estudiantes también estaban organizados a nivel nacional. Esto yo creo que nos ha dicho aquí, alguien me lo ha recordado hace un momento, hablando por el pasillo. Estaba la coordinadora general de estudiantes, que se reunió también por aquello común. Bueno, pues había también una coordinadora general de profesores no numerarios, de PNNs. Una coordinadora general porque en cada universidad los PNNs estábamos organizados, había representantes. A ver, me acerco más así.
Es que no me da más la voz. Me lo acerco todo lo que puedo. Bueno, gracias, Carlos. Decía que los CNEs teníamos nuestras reivindicaciones y eran reivindicaciones políticas. Queríamos, libertad en el plano de la cultura, es decir, que si organizábamos un recital sobre Antonio Machado, lo pudiéramos hacer sin que nos lo prohibiera la autoridad competente. Ya no digo nada lo de Elisa Serna, que fue un hito que ya se ha mencionado aquí varias veces, ¿no? Pero además de todo eso también teníamos reivindicaciones laborales, reivindicaciones profesionales relacionadas con nuestro trabajo, con nuestro horario, cuántas horas de trabajo, cuántas horas de clase, que era lo que fundamentalmente nos afectaba. Cómo nos daban las clases de mañana a las 8 clases de tal y tenías que ir al día siguiente al aula a dar la clase de lo que te habían dicho la tarde anterior sin saber muy bien en qué punto del programa se llegaban. Bueno, todo este tipo de cosas. Y junto a eso, la situación laboral del profesorado universitario. Una de nuestras reivindicaciones era conseguir el contrato laboral, que los profesores tuviéramos contrato laboral. Y para esto había reuniones en Madrid, que esto te lo dejo a ti, mucho lo cuentas tú, que te acuerdas muy bien cuando fuimos. Bueno, pues Moncho hablará después de esto de las reuniones en Madrid. El contrato laboral entonces no se consiguió, evidentemente. Se consiguió andando el tiempo, ahora hay profesores contratados, pero no era el tipo de profesorado que nosotros queríamos. La sociedad cambió y el tipo de profesor contratado también cambió. Es decir, no conseguimos muchos de nuestros objetivos, pero sí conseguimos formar parte de, animar, en fin, participar en esa contestación a la dictadura y aportar nuestra perspectiva, nuestra situación, nuestras reivindicaciones buscando esa salida de la dictadura, intentando romper ese férreo dominio que el dictador y todo su aparato de gobierno, y luego los grises cuando hacían su gobierno, realizaban. Y nada más sobre este primer punto, luego iremos al segundo. Buenas tardes. Reitero gracias a Carlos por la organización de este acto. Voy a hablar a nivel personal de cómo yo percibí la universidad de 1900, en que yo entré en la Facultad de Derecho en 1968 y permanecí después del cierre en el año 73 y después en el 75 como profesor ayudante de Derecho Administrativo. Yo tengo que decir que tengo un recuerdo positivo y a veces pienso que demasiado positivo, quizá porque con el tiempo se van olvidando los buenos momentos. Recuerdo que cuando yo vine a la Facultad de Derecho no pretendía solamente estudiar y aprender las asignaturas de la carrera y ser licenciado, sino sobre todo, creo que más me supuso a mí esa facultad, una apertura mental de los problemas sociales y políticos que estaban ocurriendo en el país y que yo desconocía en los estudios de bachillerato en mi Ávila natal. Además, yo encontré un ambiente cultural muy vivo, tanto en la ciudad, recuerdo las aulas, el cine de arte y ensayo, tanto en la propia facultad, en los pasillos de la propia facultad. En la facultad se hablaba de muchos temas, no de las clases, se hablaba de política, de temas sociales. Yo a veces he dicho que aprendí más en los pasillos que en las propias aulas. También el ambiente cultural era abierto, porque el distrito universitario de la Facultad Jesús Quijano era muy amplio, entonces eso permitió un crecimiento cultural importante, gente del País Vasco, de Cantabria, de Burgos, etc. Bueno, pues todo esto supuso para mí una especie de apertura mental. Y además, una auténtica escuela de comportamiento democrático, porque recuerdo en las asambleas que se hablaba con libertad, se intervenía, se decidía, a veces se votaba, a veces se votaba empezando el rito, se votaba y se votaba. Pero bueno, se votaba, se decidía, había un comportamiento, digamos, democrático que yo no conocía con anterioridad.
había también un ambiente de solidaridad. Primero, obviamente, con los propios compañeros de la facultad que eran represaliados por el ejercicio de actividades que ahora consideramos son naturales y libres. La libertad de expresión, la libertad de asociación, de manifestación, de difundir documentación, etc. Y solidaridad también con trabajadores de otras empresas en la sociedad vallisoletana, porque la sociedad se transmitía también en relación con los despidos que se pudieran producir en esas empresas. El cierre de la universidad fue un acto bárbaro, un acto desmesurado, desproporcionado, injusto, yo creo que incluso ilegal, luego diré una anécdota sobre este punto. El cierre le salió, yo creo que al régimen del tiro por la culata, eso así, con una expresión fácil, porque no supuso la desmovilización de los estudiantes que continuaron, como dijo Jesús Quijano, la llamada Universidad Paralela, y supuso también un acto de solidaridad prácticamente en toda España, en otras universidades. Estaba recordando antes con Maribel que cuando fuimos en el 75 a Madrid para reivindicar ese contrato laboral que pedíamos los PNNs, recuerdo que esa coordinación que se hacía con todos los PNNs de la facultad, cuando nos íbamos presentando y dijeron, a ver, los profesores de Valladolid, nos levantamos, Maribel, creo que estaba José Luis y yo, y recibimos una cantidad de aplausos, y yo pensé, ¿por qué no se aplauden? Si nosotros no hemos hecho nada, que lo han hecho. Pero bien, es un acto de solidaridad que se percibía en aquella época. Evidentemente, no todo fueron, digamos, momentos felices. Ya he contado antes pues, las represalias de compañeros, respecto de actos que son obviamente libres, que sí están ahora garantizados en la Constitución del 78. Pero además la dictadura, y punto esta anécdota, no suponía solamente la represión de expulsión de alguien, sino la creación de miedo a la gente. Cuento una pequeña anécdota. Yo, en el año del cierre, del año 75, como antes he dicho, había acabado el licenciatura de Derecho, estaba de profesor ayudante de derecho administrativo, dirigía la cátedra Dr. Oliver y nos explicaba, y yo explicaba también, que la administración está sometida a la ley, que solamente caben los actos administrativos válidos si están de acuerdo con la ley. Entonces, un amigo mío que estudiaba medicina estaba en sexto curso y le quedaba una asignatura para terminar. Y me dijo, menuda faena el cierre. Me quedaba una asignatura, pensaba aprobarla en febrero y tenía trabajo. Y ahora no puedo, tengo que esperar. Y le dije, hombre, yo si quieres te hago un recurso, porque yo creo que lo que ha hecho el ministro cerrando la universidad es ilegal. Y dice, pues házmelo. Yo preparé el recurso y diciendo que el acto del cierre era un acto ilegal porque el ministro era incompetente, era manifiestamente incompetente, porque era un acto nulo de pleno derecho. Las universidades tenían entonces autonomía según la ley de educación y por tanto el cierre correspondería, en su caso, al rector, como además había hecho otras veces. El rector era el que cerraba, nunca el ministro. Y es verdad que la autonomía se podía suspender, pero por un acuerdo del Consejo de Ministros no se ha producido. Entonces yo le dije, mira, te preparo el escrito, él lo leyó y me dijo, yo esto no lo firmo. Digo, ¿por qué? Dice, no puedo decir que el ministro es un incompetente. Digo, no, manifiestamente. Dice, menos. Y dice, pues, si nos han ha producido el cierre de forma injusta y desproporcionada, a ver si firmando esto van a llevar a la cárcel. Y, hombre, no, que para firmar un recurso no tenía a la cárcel. Tanto miedo tenía, no lo firmó y ahí quedó. Y luego he sabido que ese recurso es verdad que no fue estimado y bueno, digamos, afortunadamente hay que recordar estos hechos para que no vuelvan a poder, no solamente producirse, sino para tener la sensación ahora de garantía de que estas circunstancias son completamente distintas. Nada más. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo estoy aquí en esta mesa rodeado de estas personas que tienen tantas cosas que transmitiros, y yo quizá, pues por mis circunstancias sobre esa época, no puedo contaros mucho de la universidad, sencillamente porque no estaba en la universidad. Pero bueno, sí que os contaré un poquito pues cómo viví yo aquella época, la experiencia que tenía, y luego pues ya hablaremos de cómo ha ido evolucionando la universidad. Yo en aquel momento tenía 14 años y estaba en quinto de bachillerato. Yo soy del plan antiguo, aquel de 6 años de bachillerato y COU. Y bueno, pues estaba en el Instituto Zorrilla, y aunque no estaba en la universidad, sí que fuimos muy conscientes de lo que estaba pasando en la universidad, por muchas razones. Bueno, en aquella época no sé si con mucho conocimiento, no lo sé, pero en el Instituto Zorrilla la verdad es que había mucha agitación y nos solidarizábamos casi con todo. O sea, había manifestaciones, huelgas de FASA y nosotros íbamos a solidarizarnos. Los de la universidad también nos solidarizábamos. Éramos muy solidarios, la verdad. Y la verdad es que esa solidaridad, que lo digo en un tono un poco jocoso, porque éramos niños que no teníamos mucho conocimiento, pero sí que la percibí en lo que era un poco el profesorado y el estudiantado que había en la universidad y en el propio instituto, porque en mi instituto, que teníamos para aquel entonces unas instalaciones bastante decorosas, teníamos unos laboratorios de química, me acuerdo, de física, pues muy decentes, y se organizó que los estudiantes que no podían acudir a la Facultad de Ciencias hicieran las prácticas en nuestro instituto. O sea que hubo, digamos, una solidaridad eficaz con ellos, no solo de ese romanticismo, sino también real, material, para intentar ayudar o mitigar en la medida de lo posible el que pues, los estudiantes se quedasen sin poder ir a clase, ¿no? Eso es lo que vivimos nosotros. Bueno, la solidaridad esa que teníamos a veces repercutía en que, aunque teníamos pocos años, pues sí que nos tocó también dar nuestras carreras, aunque éramos más rápidos, creo recordar, pero sí que corrimos delante de los grises, porque como estamos muy solidarios, a veces venían allí a ahuyentarnos un poquito de la solidaridad, y sí que corrimos un poquito delante de ellos. Pero bueno, esto, que es una anécdota, es como lo viví yo, pero ya me puso un poco en la pista de a veces la universidad, que luego hablaremos de la evolución, los avatares, pues con unas normativas, con otras, con leyes, a veces más acertadas, a veces más favorables, menos favorables, pero al final sale adelante por la voluntad de las personas. El hecho de que pues hubiera, yo lo que percibí de chaval, que hubiera gente solidaria ayudando, intentando empujar en unas circunstancias complicadas, pues percibí que aquello tenía mucha fuerza, la voluntad de las personas. Y yo creo que eso es algo que se mantiene constante en el tiempo en la universidad. Muchas veces las cosas salen adelante por el empuje de todas las personas de base que trabajan solidariamente. Y únicamente una anécdota un poco distópica. Yo viví esto hace 50 años, cuando era chaval, pero me acordé mucho hace 5 años, cuando del cierre de la universidad, hace 5 años, cuando yo ya estaba ejerciendo como rector, pues me tocó una situación que me rememoró aquello, ¿no? Y es cuando, ahora ya lo tenemos, parece que se nos ha olvidado, ya no nos acordamos, pero hace 5 años, cuando se cumplían 45 del cierre de la universidad, pues a mí me tocó firmar lo que decía ahora Moncho, ¿no? de que el rector cierra la universidad. Bueno, pues me tocó, desgraciadamente, por unas circunstancias que no tienen nada que ver, pero que también fueron absolutamente desgraciadas, pues me tocó firmar el cierre de la universidad, de los espacios físicos, y mandar pues a 22.000 estudiantes, a 4.500 trabajadores
y a otros 2000 y pico de la Universidad de la Experiencia de Casa. Y eso la verdad es que produce muchísimo vértigo. Entonces, bueno, pues esas son mis experiencias sobre el cierre de la universidad en el año 75 y las pequeñas lecciones que he aprendido de esas experiencias. Y bueno, yo creo que hablaremos más adelante de cómo ha ido evolucionando la universidad, que ya anticipo que ha evolucionado a mucho mejor de la que yo experimenté cuando accedí a ella en el 76. Buenas tardes, señor rector. Cogiendo el hilo de su última intervención, cuando todos fuimos encerrados en nuestras casas y se produjo el cierre al que usted ha hecho alusión, debe recordar aquí que esa medida fue declarada inconstitucional. En la universidad, con excepción de un catedrático que yo recuerdo, puedo estar equivocado, de Derecho Constitucional, nadie llamó la atención sobre ese hecho. Y por otro lado, nadie ha dicho nada sobre ese hecho. Pero bien, dejemos ese asunto aparte. Quiero subrayar dos olvidos de dos personas y que no han sido citadas hasta el momento. Una es José Luis Barrigón. Todos conocíamos a José Luis Barrigón. Sí, es que yo se lo he citado en otro día también. Personaje fundamental en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Valladolid y en la sociedad vallisoletana. José Luis Barrigón fue profesor de Filosofía del Derecho, inició su carrera en ese departamento y ya en la democracia advirtió la existencia de ciertas oposiciones a él, con lo cual decidió en sus ratos libres estudiar los temas de registro de la propiedad, sacó las oposiciones del registrador y se marchó. Ese es uno de los olvidos. Otro es el de un compañero querido, que está por aquí, no sé si ahora estará, en un rato estaba, que era José Luis Diez-Oces. José Luis Diez-Oces organizó una serie de conferencias en la Facultad de Derecho, donde vinieron representantes de todos, he dicho, todos los partidos políticos, desde liberales, demócratas, cristianos, socialistas y comunistas. Y en una de esas sesiones, nadie lo ha recordado, también entró la policía y nos echó. Bien, esas son dos omisiones que me han parecido injusto no recordar. Siguiente cuestión que voy a tratar de explicar. Yo no he sido del Partido Comunista. Aquí se ha dicho que aportó la materia crítica posterior. Espero haber aportado ya alguna materia crítica. Por lo menos yo, en el año 1974, ya publiqué en el norte de Castilla alguna referencia a la defensa de las libertades públicas. Algún pequeño disgusto me costó. Quiero decir que allí éramos muchos más. Había líderes o agitadores, como se quiera llamar, o las dos cosas. Y después estábamos muchos más. Habíamos de tratar de establecer algunos porcentajes, yo no me atrevo. Pero estaban los militantes del Partido Comunista, algunos del Partido del Trabajo, Carlos ha citado a una de ellas, y estudiantes antifranquistas. Y más de la mitad no era nada. Se dejaba llevar. Siguiente cuestión a la que quiero hacer referencia. Se habla mucho de la unidad de las fuerzas de
trabajo de la cultura. Esa fue una referencia repetida por algunos, pero yo os puedo asegurar que jamás vi un obrero durante todos los años que he estado estudiando y en aquellos primeros años. Digo, en la facultad. Era un canto, más que una realidad. Un canto como el que ahora se realiza cuando se hace referencia a las fuerzas de la cultura. Yo creo que más que fuerzas de la cultura, son fuerzas del entretenimiento. Porque sus aportaciones culturales, intelectuales, quiero decir, no las conozco. Sí conozco algunas otras aportaciones intelectuales, como la de esos grandes poetas, ya muertos, alguno de Valladolid. No voy a citar los nombres, para que todos pensemos. Aunque una de las casas que tenía se le está cayendo y pierde, por tanto, todos los referentes históricos e intelectuales que tenía. O como el olvido, que va a ser resuelto, gracias al Ayuntamiento de Valladolid, de don Emilio Lledó. Esos eran intelectuales. No esto. Bien, tengo más cosas que decir, pero me reservo por el momento. Muchas gracias. Por contraste con la intervención de Elías, estando en muchas cosas de acuerdo, o por lo menos teniendo una experiencia común, recojo 2 o 3 cosas complementarias a lo que ya se ha dicho y sobre las que no quiero volver porque sería inútil. Bien, en el momento de producirse el cierre de la universidad, lo mismo que Jesús, pero con un par de años de antelación, era ya becario de investigación o profesor. Estaba en el departamento de Justino Duque y, digamos, de alguna manera, mi toma de postura frente a lo que estaba sucediendo se debe en gran medida al ambiente que había en ese departamento y a la personalidad de don Justino Duque. En ese sentido, tenemos en común, no he sido militante, no he padecido la represión directa ni como profesor ni como alumno, no he sido, como dice Elías, de los agitadores. Me he querido mantener en un planteamiento crítico, ético y muy vinculado a la función de la universidad. Me remonto a un momento incluso anterior al que aquellos de los que tienen experiencia, los miembros de la mesa, para hablar de dos pinceladas de la Universidad de Valladolid de los años 65 a 69, periodo en el que hice la carrera de Derecho. Y más que a la universidad, un aspecto de la universidad y otro de la Facultad de Derecho, composición de alumno y profesorado, que puede ser un reflejo general de la universidad y tomar un punto de partida para luego seguir en alguno de los rasgos que toque la evolución posterior. La Universidad de Valladolid, frente a digamos, otras características que pudieran ser negativas o, digamos, no tan positivas, tenía un distrito muy amplio. Y eso, que puede parecer una cosa niña, no significativa, tuvo mucha importancia para personas como yo, que tuvo como compañeros de curso a personas de Cantabria, del País Vasco, de puntos muy diversos, puntos casi todos de lo que era el antiguo distrito, pero, insisto, un distrito con una variedad. Variedad que
creo, influyó o nos enriqueció, yo esa sensación tengo mucho. Entre mis compañeros, tal vez no son demasiado conocidos para quienes no sean juristas o personas vinculadas al mundo de la universidad, creo que hay personas que pueden mostrar a través de su calidad profesional la calidad de los estudios de la Universidad de Valladolid, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid entonces. Entre ellos cito en primer lugar a Luis Martín Rebollo, catedrático de Derecho Administrativo, que ha escrito recientemente, ya terminando su periplo académico, un libro que para mí ha sido enormemente interesante, fundamentalmente en su parte general. Lo llama Retablo Universitario, Estampas de la Universidad en general y de la Universidad de Cantabria en particular. Es interesante por la manera de tratar selectivamente y profundamente lo que han sido los peldaños fundamentales, eslabones en la cadena de evolución de la Universidad Española, naturalmente con mucho énfasis en los temas legales, poniendo de relieve en qué medida hay problemas de la universidad, luego hablaré de algunos, que han sido paliados por problemas endémicos, como la endogamia, etc. Y problemas que, incluso a la mejor intención, las leyes han agudizado, el propio problema de la endogamia, que ha sido, digo, el libro de lectura de estos días y de reflexión. Creo que para muchos que todavía seguimos vinculados a la universidad desde esta perspectiva, e incluso desde otras, porque tratan los problemas de educación, problemas de generación de una nueva universidad, o todos los fenómenos que tenemos que tocar en la evolución de la universidad, la creación de las nuevas universidades, junto a la docena o poco más de las universidades clásicas entre las que estaba Valladolid, etc. La lectura me parece que resulta aconsejable. Un compañero. Otro, luego los otros dos, tengo otros muchos y seguramente soy justo de ellos, para no mencionarlos, pero dos catedráticos de Derecho Constitucional, Eliseo Aja, de Cantabria, trasladado a Cataluña, que ha tenido una gran participación en los trabajos de resolución de la problemática de Cataluña, que esta mañana nos mencionaban que tiene una solución solo federal, no desde ninguna perspectiva política concreta, y Juan José Solozábal Echevarría, catedrático que todavía sigue escribiendo artículos en El País. Me refiero a aspectos positivos de nuestra universidad. Y a propósito de los intelectuales que nos servían de referencia a todo este grupo, en la época en que yo estudié, teníamos un cuadro no muy completo, no muy amplio, pero sí de intelectuales importantes, intelectuales que en gran medida procedían de la universidad y la institucionalidad de la República. Don Teodoro González, catedrático de Derecho Político, entonces miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, don José Antonio Rubio Sacristán, y luego personas que sin más jóvenes, pero de una sólida formación y de una larga estancia en la Universidad de Valladolid, como el profesor Gil Antena, que es el maestro de mi maestro o mi maestro abuelo, como algunas veces he referido, y José Antonio Arias Bonet, que antes se ha mencionado junto con don Justino Duco en la actuación en favor de los estudiantes de técnico. Ese es, digamos, el ambiente, esas son mis referencias en una universidad que tiene entonces cosas que mejorar. Entre estas grandes personalidades pues hay faltas notables,
aunque algunos de estos catedráticos, don Teodoro, es una persona que ha vuelto a la universidad después de haber recuperado su cátedra, después de haberse quedado privado de ella en el franquismo, pues quedan todavía por llenar, huecos, problemas de cierta falta de estabilidad del profesorado, muy específica de la Universidad de Valladolid, que está demasiado cerca de Madrid y que era utilizada muchas veces como trampolín para llegar a Madrid, y aquí los profesores estaban 2, 3 años, etc. Y luego, o incluso quienes se iban a venir a Madrid en previsión de, y venían con más o menos periodicidad aquí. No obstante, insisto, su labor, la labor de algunos del conjunto, creo que es muy apreciable, y el compañerismo que había entonces, que tiene esas reglas de solidaridad general, etcétera, es algo que también como estudiante me marcó. Y lo dejo. Bien, pues. El segundo punto que teníamos encomendado en esta mesa era cómo evolucionó esa universidad a partir del final de la dictadura. Es decir, muere el dictador en el año 75, entramos en la transición, pasamos esos años duros, porque fueron duros, aunque pues, no se consiguieron muchas cosas, obviamente, pero difíciles, y cómo ha ido evolucionando y cómo hemos llegado hasta hoy. Ese era el segundo punto que habíamos planteado, nos habían encomendado. Vamos fatal de tiempo, entonces vamos a ver si lo hacemos un poquito más deprisa. Yo solamente voy a enunciar lo que a mí me parece que fueron hitos importantes en ese cambio. Por una parte, ya se ha dicho, los distritos eran enormes, el de Valladolid era un distrito muy grande, empiezan a fragmentarse los distritos, las universidades se reducen en cuanto a su territorialidad. La de Valladolid también, y con la España de las autonomías, ese cambio en el distrito vallisoletano corta algunos territorios, pero incorpora otros, porque incorpora Soria, incorpora Segovia, que en principio no estaban en nuestro distrito. Luego, respecto al profesorado que he mencionado antes, y que al ser ayudante en ese momento del cierre, pues me parecía que era un punto a resaltar. El profesorado también empieza a estabilizarse y a cambiar. Por fin, en 1978, se empiezan a celebrar oposiciones libres y abiertas, es decir, oposiciones en las que todo el mundo que reuniera unas condiciones dadas podían reunirse, podían presentarse. Hasta entonces no era así, era el catedrático de turno que decía tú sí o tú no. Y de eso a las oposiciones libres hubo un paso que fue en los adjuntos del Teatro Real, en el que el régimen reunió a los que le pareció que reunían condiciones de afinidad al régimen, entre otras cosas, y les hizo adjuntos en el Teatro Real. Por eso se les llamaba los adjuntos del Teatro Real. Bueno, superado eso, empezaron las oposiciones libres a los profesores y empezó a dignificarse también la posición y sobre todo el escalafón profesoral. No era solamente el catedrático y los dundis que andábamos por allí, sino ya un escalafón un poquito mejor organizado. Respecto a la marcha de la universidad, yo creo que hay dos hitos enormemente importantes. Uno es la internacionalización con el programa Erasmus, que conocí muy de cerca porque yo era decana cuando ese programa empezó, y creo que ha sido fundamental en el cambio de la universidad, no solamente la nuestra y no solamente la española. Y luego, junto a esto, los cambios de planes de estudio ya bastante después también me tocaron, era vicerrectora en ese momento, que es el paso al Plan Bolonia. Paso al Plan Bolonia que cambia completamente yo creo, desde el punto de vista completamente de los estudios universitarios, y que da lugar a la universidad que tenemos hoy día, con estos planes de Bolonia que no voy a calificar ni voy a entrar a juzgar en absoluto. Esto da lugar a una nueva universidad en términos generales, una universidad en la que incluso se consigue, como he dicho antes, el contrato laboral. Hay profesores contratados laboralmente, aunque no era a lo que aspirábamos los PNLs de entonces, ni mucho menos, pero bueno, ahí está. Hay nuevos estudios, nuevas titulaciones, mejores instalaciones, las instalaciones también crecen y mejoran,
durante el rectorado, por mencionar un único rector, ha estado antes aquí, creo que se ha marchado. El rector de Tejerina creció no solamente los campus, sino también lo que son la mejora de las infraestructuras, y luego esto continuó con rectorados siguientes, con otros rectores después. Y además de la docencia y además de la importancia de las clases, tuvo cada vez más peso la investigación. Creo que la investigación ha ido cobrando un protagonismo en la universidad importante, mayor que el que entonces tenía, y creo que esto es positivo. Y luego también se ha desarrollado un tercer aspecto que desde mi punto de vista es fundamental y que yo creo que hay que tener en cuenta para el tercer punto, que no sé si me va a dar tiempo a tratar, de mirar hacia el futuro, que es el contacto con la sociedad más allá de lo que es el contacto con las empresas. Es decir, la universidad tiene también una tercera función, que es la de transferir cultura, transferir conocimiento, transferir ciencia y divulgar, es decir, hacer copartícipe a la sociedad, a cada sector según su nivel, de los distintos conocimientos que tenemos. Y eso también se ha desarrollado en esa universidad democrática que se ha ido formando y que ha ido evolucionando, yo creo que a mejor, desde 1975 hasta la actualidad. En este punto, de cómo ha sido la universidad en el 75 a hoy, casi paso turno, porque yo dejé la universidad, me parece que fue en 78-79, cuando el profesor Boquero Oliver se marcha a Valencia y los penenes que estábamos allí con él no fuimos con él. Y me di cuenta que la carrera universitaria, si no vas de la mano del catedrático con el que, digamos, has empezado, no tiene salida. Y yo opté por una salida, bueno, alguno ha llegado hasta arzobispo, de los que éramos. Jesús Arroyo se fue luego a las Cortes, yo hice una salida más modesta, fui primero al Ayuntamiento de Valladolid y después en esa carrera judicial, donde me jubilé recientemente. Por eso en este punto continué dando clases. Recuerdo la masificación que se produjo. También un dato importante, la despolitización de la propia universidad, quizás porque, claro, las fuerzas políticas se canalizan a través de los partidos políticos y a través de las instituciones democráticas. La universidad, por así decirlo, pierde un poco auge político ahí. Eso sí que lo recuerdo, porque como digo, continué hasta el 78, así es que paso al rector, que sabe mucho más que yo, de ese tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo coincido en gran medida con lo acertado que ha estado el análisis de Maribel. Yo creo que ha puesto la clave encima de la mesa de cómo tenemos hoy la universidad comparada con cómo era hace 50 años. Han sido claves, ya lo ha dicho muy bien, internacionalización, potenciar la investigación y también poner el foco en la transferencia de conocimiento, es decir, de intentar ser útiles a la sociedad, difundiendo cultura, difundiendo conocimiento y tratando de contribuir al desarrollo socioeconómico. Aquí han operado distintas leyes universitarias. Yo mencionaré, creo que, tal y como lo vimos entonces, la LCU, creo que fue un vuelco importante en cuanto al modo de funcionar de las universidades, ¿no? Creo que, bueno, pues empezó a ordenarlo todo y empezó a mirar un poco a los sistemas universitarios europeos, internacionales, intentar acercarnos, aproximarnos a ellos. Creo que eso ha sido fundamental. Luego ha habido avatares, se ha mencionado pues cuando el Plan Bolonia, con todas sus virtudes y sus pequeñas, quizá contratiempos, pero yo creo que hay un mensaje fundamental. La universidad ha evolucionado muchísimo y lo ha hecho para muy bien. Yo recuerdo cuando entré en la universidad en el año 77, allí el centro de la universidad, el centro de atención, era el profesor, el catedrático o el profesor que impartía la clase, que era el centro de todo. Íbamos allí a asistir a sus clases, era lo fundamental. Hoy en día esos parámetros han cambiado mucho. El centro de la universidad son los estudiantes, clarísimamente. Todos los profesores están volcados en acompañar a los estudiantes, no a que copien muy bien conocimientos, no a que memoricen, sino a intentar
que adquieran competencias, que adquieran habilidades, que se desarrollen personalmente, y creo que eso es una de las claves de la evolución de la universidad, poner el centro en el estudiante. Yo creo que eso es yo una de las cosas que veo diametralmente opuestas a la universidad que yo viví como estudiante. Que tuve buenos profesores, por supuesto, como no había buenos profesores, pero quizá el sistema de enseñanza pues era el que era. Y lo ha dicho muy bien Maribel, en cuanto empezamos a abrirnos un poquito con el programa Erasmus para los estudiantes, cuando los profesores pues empezaban a hacer estancias en otras universidades y venían y trasladaban esas experiencias, es cuando la universidad pues ha ido evolucionando yo creo para muy bien. No se ha puesto encima de la mesa, pero se ha mencionado pues lo que ha evolucionado el distrito universitario, por ejemplo, de la Universidad de Valladolid, y no se ha puesto encima de la mesa otra circunstancia que yo creo que también marca lo que tenemos la realidad hoy en día universitaria. Y es que, bueno, pues ha habido una eclosión de universidades privadas. Yo aquí, lógicamente, podremos discrepar unos y otros, pero yo soy defensor a ultranza de la universidad pública como auténtico ascensor social, como la que ofrece oportunidades a todos, independientemente de su nivel socioeconómico, sino únicamente atendiendo a sus capacidades, y que aplica la igualdad, mérito y capacidad, y que, por lo tanto, ofrece a todos los ciudadanos esa posibilidad. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo quizás estamos percibiendo algunos como, junto con otras cuestiones, que quizá luego podemos hablar si nos da tiempo a hablar del futuro, lo que la realidad hoy en día nos marca el peligro de que pues la universidad pública se vea pues que supone un gasto, que cuesta mucho dinero, que siempre estamos pidiendo financiación, porque siempre demandamos más cosas, en fin, demandamos lo que tenemos que demandar para dar el mejor servicio posible a los estudiantes, a la sociedad. Y en contraposición, estamos ahora, pues, como decía antes, con una eclosión de universidades privadas, que algunas, pues, efectivamente son de calidad. Creo que ahí la sociedad debería hacer un esfuerzo también en vigilar más la calidad de los centros de educación superior que están apareciendo, y que pues ponen en riesgo pues desde mi punto de vista esa cosa tan positiva que ha sido la universidad para la sociedad. De tal manera que pues ahora pues desde hace más de 25 años no se abre ninguna universidad pública, que yo recuerde. La más joven yo creo que tiene ya más de 25 o 27 años, y sin embargo casi cada año vemos que aparecen universidades privadas que pues distorsionan un poco lo que es el mundo de la educación superior, porque esto no es Estados Unidos, esto no funciona de esa manera. Aquí la sociedad funciona de otra manera, y lo que, en mi modesta opinión, asegura la mejor formación y para los estudiantes, la mejor contribución al desarrollo económico, la transferencia de conocimientos, la universidad pública, sin ninguna. Bien. Vamos a ver, rector. Has hablado de una serie de variables fundamentales en la docencia. No memoria, competencias y habilidades, es decir, esos conceptos que están en la base de psicólogos, de pedagogos, y que han vaciado de contenido una cuestión que es relevante: la capacidad de razonamiento abstracto. Eso ha desaparecido. La capacidad para que el chico, el muchacho, la muchacha, desde el bachiller, tenga esa capacidad de abstracción y no esté ligado
a esas variables que han introducido perversamente los pedagogos. Siguiente cuestión. Yo estudié teóricas en una universidad norteamericana. La gente no sabe que en Estados Unidos, bueno, pues sí, hay más de 1000 universidades, pero que también están universidades privadas. Creo que Harvard, no sé si la conocéis, Yale, esas son universidades privadas. Siguiente cuestión, por experiencia personal. Proliferación de universidades públicas. El daño que ha hecho esto es increíble. Yo estuve como secretario general en el momento en que se creó la Universidad de Burgos. Solo voy a dar un dato. La Universidad de Burgos, en el patrimonio de la Universidad de Valladolid, costaba 1.500 millones de pesetas. Cuando se independizó, costó 4.000. Yo sugerí que mandáramos todos los estudiantes a Oxford o a Cambridge, dándoles becas, y que eso generaría un ahorro importante para el erario público. Casi me echan de la habitación porque aquí no venimos a hacer bromitas. Me ha ocurrido en muchas ocasiones. No sé si contar esta anécdota con Gregorio Pérez Barba, que estando haciendo un estudio hace muchos años también con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en un momento determinado le dijo, oye, nos falta hablar algo del abanderamiento de buques. Se enfadó conmigo y casi me echa la tierra. Eran tantas las pequeñeces que se trataba que me salió aquello. Siguiente cuestión, y prometo que voy a cerrar. La universidad, además, ha incrementado el número de sus títulos. La universidad, además, ha incorporado a su seno titulaciones que igual estaban mejor fuera. Y eso ha generado grandes distorsiones, fundamentalmente en lo que se refiere a la selección y a la formación del profesorado. A más universidades públicas, además, profesorado menos formado y más difícil de formar. Y si a eso le añadimos otra variable, como es el sistema de selección del profesorado, que año a año ha venido, no sé si la palabra es, bueno, voy a decir otra, cambiando, pues eso no ha ayudado a nada. Y una última referencia. La universidad se asienta en un escenario que necesita una organización. La organización establecida legalmente para la universidad es la mejor para hacer factible una adecuada ejecución de los principios básicos que tiene. Rector, no te voy a pedir que me digas nada. Con los elementos que tienes tú no puedes mandar a la universidad. Tienes cortapisas por todos los lados de excelencia. No hace falta que me contestes ahora. No se puede gestionar una universidad con todo el aparato burocrático administrativo o político administrativo o de intereses que existe en la actualidad. Y no me voy a referir al Consejo Social, que es un órgano que no sé qué hace. El Consejo Social se ha ocupado de medir en la sociedad vallisoletana las necesidades de formación de lo que dice el Banco de España, de la inadecuada formación del empresariado. Se ha ocupado de eso. Se ha ocupado de verificar en qué forma se puede mejorar y acceder al mercado de trabajo por parte de nuestros jóvenes, que en cuanto salen de la universidad quedan a su aire. ¿Y qué decir de
las palabras que no he oído en ningún sitio sobre el grave problema de los salarios de los camareros y de sus jornadas de trabajo. ¿Se ha citado a los becarios de investigación en ese contexto? Yo en la televisión veía a los camareros quejándose, con razón, pero no he oído a nadie hablar de nuestros becarios de investigación. Nadie ha dicho nada. Sí oigo de vez en cuando poner a parir a las universidades. Bueno, por ahora, nada más. Notas sobre un par de consideraciones sobre dos temas de los que se ha tratado y la introducción de un tercero. La masificación de los alumnos es un fenómeno que yo creo que considerarse histórico. En este momento creo que las distintas titulaciones, a veces por la propia proliferación, etcétera, han conseguido un equilibrio. Pero sí plantea dos problemas que quizá haya que considerar. Bueno, un problema primero que fue el del desequilibrio y dentro de los alumnos, por parte de los alumnos, y la necesidad de nuevos profesores y ante la urgencia la creación demasiado rápida de profesores, lo cual nos plantea, por lo menos en un momento determinado, si realmente se fue riguroso para beneficiar la calidad del profesorado después, si se fue riguroso en el respecto de las normas existentes. Esas normas han cambiado muchísimo. Quiero decir que se han hecho multitud de ensayos y antes mencionaba que algunos de los ensayos resultaron tuvieron resultados negativos a pesar de la buena voluntad con que esos cambios fueron hechos. Uno de los cambios en el sistema de selección del profesorado fue el de la Ley de Ordenación Universitaria del año 83. Es una ley que trata de favorecer o que trata de responder a las exigencias de la autonomía universitaria. Por tanto, se da mayor libertad a las universidades, mayor campo de juego para que elijan sus profesores. ¿Que tuvo esto, digamos, algún resultado positivo? Seguramente sí, tuvo muchos, pero también los tuvo negativos. A veces eso, tratar de favorecer la autonomía, si no utilizas otros, vamos, un elemento positivo como la autonomía, sino poner otros aditamentos, pues puede ser negativo. Y eso es cierto que favoreció en cierta medida la llamada endogamia, que en definitiva no es más que las mayores facilidades que tiene el candidato de la casa para ocupar una plaza de la casa. La autonomía, o la mayor autonomía en ese primer momento, después se ha ido corrigiendo, creo que un problema o un aumento de ese problema. En cuanto a la proliferación de universidades, simplemente dar algunos datos. En el año 68 eran 13 las universidades públicas, incluyendo la Internacional Menendez y Pelayo, 4 de las privadas vinculadas a la Iglesia. Hoy son 50 públicas y 43 privadas. Hay razón para hablar no solo del número de privadas, sino también del número de públicas. Es verdad que las universidades públicas, al ser más, al contar en conjunto con más medios, han puesto de relieve su función social fundamental. Es decir, que frente a la selección frente a las dificultades que ponen los costos y matrículas de las privadas, las universidades públicas ofrecen servicios iguales o mejores en materia de investigación, seguro que mejores, a unos precios más accesibles, por tanto, de carácter social.
Los datos que tengo aquí recogidos es que por referencia a la Facultad de Derecho también, mientras en la universidad pública el precio de matrícula varía entre 600 y 1.000 euros, con una media de 700, y es una facultad barata, porque no tiene, digamos, necesidad de máquinas, de laboratorios, etc. En la privada se mueven en parámetros de 5.000 a 25.000 con una media de 10.000. En ese sentido, digamos que hay una clara razón para que prefiramos la universidad pública, sin perjuicio de que, digamos, las exigencias hayan de ser similares también para las universidades privadas. Por último, un tema que yo creo que tiene gran importancia en la evolución de la Universidad Española es el traspaso de las competencias en materia de educación del Estado a las comunidades autónomas. Creo el traspaso de las competencias en materia de educación universitaria a las comunidades autónomas. No cabe duda que aquí hay un reflejo de posturas ideológicas que pueden perpetuarse en la medida en que se perpetúa el peso o la permanencia del poder de un determinado partido en una determinada zona. Y a mí se me ocurre una cierta fragmentación del modelo de universidad. Es simplificar mucho, pero creo que en este momento habrá muchos modelos de universidad, pero básicamente estamos asistiendo a una diversificación básica entre la universidad tradicional, basada en la investigación, y en la investigación pura, en la investigación básica, o que por lo menos da el peso debido a esa investigación. Y otra que es más de carácter, no se me entienda mal, ¿no?, empresarial, no tengo nada contra la empresa, pero sí al pasar el modelo de la universidad basada en la búsqueda del lucro, en definitiva. Y por tanto es una manera de utilizar la universidad para cosas que le alejan de la idea del servicio público. Invoco a Ramón como administrativista para si esto que digo es verdad, vamos, tiene alguna base o no. Luis Martín Rebollo, en el libro que les decía, en un momento determinado dice: analizando el tema de las transferencias desde el punto de vista financiero. A la postre, las citadas transferencias y la suficiencia de la financiación dependerán del interés del gobierno de la comunidad, de manera que sin ese interés se puede producir un cierto estrangulamiento y ahogo financiero. Y la remisión que está sucediendo en este momento en la Comunidad de Madrid es obvia. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a ver si podemos esbozar ese tercer punto que teníamos planteado de mirar hacia el futuro, cómo mirar hacia el futuro. De hecho, yo creo que ya han salido muchas cosas, sobre todo en esta segunda ronda de intervenciones. Yo únicamente voy también a hacer dos pinceladas, como he hecho en los casos anteriores. Que no se oye. Vamos a ver si ahora se oye un poquito mejor. Más cerca, es que me lo voy a comer. Vale. Decía que quería nada más esbozar un par de líneas. Desde mi punto de vista, la universidad tiene, aparte de lo que ya se ha dicho aquí, una misión fundamental que también ha quedado esbozada, y es fomentar y desarrollar el espíritu crítico de la sociedad y también enseñar, facilitar y fomentar el pensamiento abstracto de la sociedad. Por supuesto, de los estudiantes que son quienes tenemos en las aulas y de los que luego van a formar parte de la sociedad civil en sus diferentes aspectos. En ese sentido, me parece que, mirando a la universidad del futuro, estos son los puntos en los que habría que hacer hincapié y pensar cómo
de qué manera, por qué vías se puede desarrollar esto. Y ya sé que me van a decir o que van a pensar que llevo, en fin, el agua a mi molino, pero yo creo que un elemento fundamental para el pensamiento crítico son las humanidades en sentido general. Y no me refiero a titulaciones universitarias concretas, sino a las humanidades en general y el pensamiento, el conocimiento de lo que entendemos bajo ese paraguas. Porque las humanidades pueden ayudar a comprender el presente, el pasado y plantear el futuro, y porque, digamos que constituyen un cimiento a partir del cual se pueden desarrollar cualquier otra ciencia, cualquier otro conocimiento, cualquier otro pensamiento. Y en ese sentido, esto, bueno, no está pensada así la universidad, pero sí era así la universidad medieval, y creo que es un punto de la universidad medieval que sería bueno que reflexionáramos y que pensáramos cómo llevar esto a la universidad de nuestros días, para que nuestros estudiantes dejen de ser, vamos a ver cómo lo digo, dejen de ser personas sin grandes responsabilidades, es decir, casi menores de edad, aunque de hecho son mayores de edad todos ellos. Nosotros tenemos estudiantes mayores de edad siempre, pero en realidad se comportan en muchas ocasiones como menores de edad, y los profesores, bueno, yo estoy jubilada y afortunadamente pues este problema no le tengo, pero les tratamos o se les trata en la universidad como menores de edad. Y yo creo que esto también hay que reflexionar sobre ello, darle una vuelta y pensar cómo tratar como adultos de verdad a esos estudiantes, a esos universitarios, y fomentar por ahí el cambio, un posible cambio. Y habría un tercer aspecto que hace referencia a la sociedad, pero también a los integrantes de la universidad. En este caso no ya a los estudiantes propiamente dichos, sino a lo que ahora se llama PTGAS, es decir, el personal de administración, servicios y técnicos, bueno, el PTGAS y el PDI, es decir, el profesorado y personal de investigación. Yo creo que en la actualidad y también se ha apuntado aquí, se ha perdido el entusiasmo. Se ha perdido las ganas de trabajar, el gusto por el trabajo, cada uno en su sector, porque todo se ha burocratizado mucho, porque todo tiene que ir dentro de unos parámetros absolutamente rígidos. Y esto no es bueno, la rigidez, desde mi punto de vista, no es buena. Y en cualquier caso, pienso que la universidad debe de, bueno, es parte de la sociedad y se debe a la sociedad y el fruto de ella, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que debe colaborar a que la sociedad sea más crítica, más democrática, defender la democracia, defender la libertad desde la universidad. Yo creo que deberíamos plantearnos también desde la universidad, o debería plantearse la universidad desde sí misma, cómo potenciar esto, más allá de los problemas de financiación, que son terribles, y si no quiero entrar aquí porque no tengo mi punto, y otros problemas que realmente existen más. Brevemente, porque si me preguntan cómo va a ser la universidad del futuro, digo, pues no lo sé, pero sí que creo que hay una serie de principios que deberían de mantenerse, entiendo un poco lo que se ha dicho antes. El primer principio, yo creo que no hay que olvidar, es que la universidad es la organización que presta el servicio público, subrayo lo del público, y la educación superior. Y para ello ha de realizar las funciones clásicas de transmitir los conocimientos, realizar la labor de investigación, la formación de alumnos, una formación integral, y también la preparación de estos alumnos como profesionales, como buenos profesionales, para que tengan la capacidad, digamos, de encontrar un trabajo el día de mañana. No hagamos la universidad, como alguno dijo, un sociólogo, una fábrica de parados. Eso es un tema importante. Y estos fines han de ser cumplidos hoy día, digamos, con un criterio de calidad. Y esa calidad, yo creo que ha de estar contrastada internacionalmente. Por eso muy bien lo que ha dicho antes Maribel, el tema de la integración de la universidad, tanto del profesorado como de los alumnos del programa Erasmus, ha de ser mantenido incluso a lo mejor potencial. Obviamente la universidad ha de ser democrática. Aquí hay un problema, evidentemente, para prestar estos servicios, estos fines, ha de tener una adecuada financiación. Y aquí posiblemente surge un problema en relación con lo que ha señalado Marcos, de que las universidades ahora se crean por ley
del Estado excepcionalmente, normalmente la comunidad autónoma, y puede crear tanto en la universidad pública como en universidades privadas. Pueden coexistir las dos, pero, ojo, lo que no debemos es transformar nunca, por razones ideológicas, que la universidad pública sea una universidad de beneficencia en favor de otro. Nada más. Bueno, yo brevemente también me veo obligado por alusiones. Posiblemente, aunque esto es un riesgo, hablar antes de Elías, pues luego ya sé que me va a contrarrestar. Pero bueno, siempre apoyaré a mi rector. eso no cabe duda. Pero bueno, antes hemos hablado de algunas cosas que, bueno, yo creo que conviene aclarar. Yo no soy sospechoso de ser de los pedagogos a los que respeto muchísimo, a los pedagogos, a los filólogos, a los geógrafos, a los historiadores, incluso a los catedráticos de Derecho del Trabajo también. A esos también los respeto enormemente, pero yo creo que cuando yo hablaba de capacidades, habilidades, etcétera, está también el razonamiento, el pensamiento abstracto. Yo les enseño a mis estudiantes cuando tenía oportunidad de dar clase de química cuántica y te aseguro que eso es un poquito abstracto, te lo digo así con un poquito de vamos, También me afectaba eso. Pues, o sea, que no nos olvidemos que eso está ahí, hay que respetar a todas las áreas de conocimiento y todos intentan hacerlo lo mejor posible. Que la universidad pública es imperfecta, por supuesto, es imperfecta. Ahora, que es hoy en día en España la mejor universidad que hay, no tengo absolutamente ninguna duda. Hablabas de 1000 universidades. La sociedad americana es totalmente distinta a la española, no la podemos medir por los mismos parámetros. Ha dicho 1000 instituciones de educación superior. Unas son universidades, otras son colleges. Vamos a diferenciar. Vamos a empezar a diferenciar lo que es de verdad universidad, lo que es un college. Aquí en España tenemos la fortuna de que el ciudadano tiene una universidad pública que le garantiza una enseñanza de calidad. Y eso está contrastado. Una enseñanza con unos estándares de calidad. Y eso es accesible para toda la sociedad, afortunadamente. Que no hay las herramientas de gobernanza, que hay muchísima burocracia. Absolutamente, a mí me abruma la burocracia todos los días, y a todos los profesores, a todos los miembros de la Universidad de Madrid nos abruma la burocracia. Ojalá tuviéramos menos. Pero no desenfoquemos los temas. Ha mencionado muy bien Ramón que tiene un funcionamiento democrático. Que no se tienen todas las herramientas de gobernanza, sin duda, pero a lo mejor es bueno que intentemos generar los consensos, intentar que toda la comunidad universitaria intentar que reme en una misma dirección o en una dirección consensuada y no esté al albur de que alguien sea muy brillante y a veces se da la circunstancia de que al frente de la universidad hay una persona excepcional. Pero si la mayoría de los humanos tenemos nuestras limitaciones, quizá entre todos a lo mejor lo podemos hacer de manera colegiada y podemos hacer funcionar la universidad de una manera democrática intentando, pues eso, concitar consensos, intentar que vayamos avanzando entre todos y no unos contra otros. Y luego la financiación, pues bueno, pues esto, yo simplemente, el tema recurrente que se dice siempre, la universidad pública es una inversión, es una de las mejores inversiones que se puede hacer por parte de la sociedad porque da rendimiento, no de tipo mercantilista, sino rendimiento en un sentido amplio. Y de cara al futuro, pues no sé lo que nos deparará. Ahora mismo lo que yo tengo es un presente tortuoso, porque a veces también con los gobernantes, pues con las leyes aciertan más o menos. Ha habido leyes mejores, ha habido leyes peores y ahora estamos intentando adaptarnos a una ley que no sabremos si será buena o mala en el futuro, pero ahora mismo nos está complicando y nos está sometiendo a un estrés enorme a las universidades. Pero yo tengo una fe ciega en el ser humano y como decía antes, yo tengo una fe ciega en el ser humano, lo reitero. Y lo he ido observando. Esto funciona porque las personas tienen voluntad de que funcione. Eso es así. Y con todas las dificultades que haya, si estamos convencidos de intentar dar el mejor servicio a nuestros estudiantes, intentar transferir el conocimiento. Aquí tenemos la fortuna de que en la Universidad de Valladolid somos una universidad generalista. Maribel ponía el foco en las humanidades, importantísimas.
Tenemos la suerte de que tenemos una gran facultad de filosofía y letras y tenemos unas facultades de ciencias sociales y jurídicas estupendas. Pero también tenemos una facultad de ciencias estupenda, de medicina maravillosa, de ingeniería. Tenemos una universidad con sus limitaciones, con sus defectos, pero que yo creo que cumple un buen servicio para los recursos de que dispone y sobre todo que no está focalizada en un punto concreto, sino que el estudiante puede encontrar en ella pues casi con certeza lo que quiera buscar. Yo soy optimista de naturaleza, tengamos leyes mejores o peores, tenemos una cierta autonomía. Pues sí, tenemos una cierta autonomía porque dependemos de la financiación de la comunidad autónoma. Estamos limitados por eso. Pero bueno, yo creo que con todos los defectos que pueda tener el sistema, yo soy optimista y creo que el futuro, si miramos 50 años atrás, nuestra universidad ahora es inmensamente mejor de la que teníamos. Estoy viendo aquí a Rafa Mulas, compañero mío de fatigas, cuando me iniciaba en la investigación, hacíamos la tesis allí juntos, echamos la vista atrás, que éramos becarios, ahora ya no hay becarios, querido Elías, ahora ya no hay becarios, pero nosotros éramos becarios de investigación bien precarios que éramos, y si echamos la vista atrás, 50 años atrás, teníamos una universidad en mantillas, casi realmente del siglo pasado, pero del siglo metafóricamente pasado. Hoy en día es mucho mejor y dentro de 50 años estoy convencido que será muchísimo mejor de lo que ahora, con todos los problemas, dificultades y gracias a la voluntad de las personas. Ya vamos estando en más cosas de acuerdo. Pero como me has dicho que vas a enfocar las cosas, para que no las desenfoque yo, voy a ser muy preciso en algunas cosas. CRUE, Conferencia de Rectores. Últimas referencias que he leído en la prensa sobre pautas de conducta. Una, referida a el lenguaje sexista. No se debe utilizar la expresión hombre. Se debe utilizar la expresión ser humano. Tengo aquí más anotadas, pero que no les voy a cansar a ustedes. Yo pensando, digo, no, pues tenemos que modificar hasta el caudillo ético para adaptarnos a eso. Es tan relevante. La cuestión no es esa. La cuestión es que hay grupos, lobbies, que introducen esas cuestiones. Siguiente cuestión. Hay que darse baja de Twitter, llamado X. ¿Por qué? Esto sí que tiene un sustrato ideológico más profundo. Porque el Elton lo ha comprado. ¿El Elton? Elon. Entonces, cuando yo leo, ya no leo bien. Siguiente cuestión. También el Consejo de Universidades. Bloquear nuestra colaboración con las universidades israelitas. Pero qué locura, Dios. Qué locura. Son buenísimas. En esta ya no me pude contener y le escribí a Víctor. No te escribí. Y una petición. Estoy harto de ver a padres de hijos que dicen que su hijo estudia un máster. Y es mentira. Los másteres solamente son los que la universidad califica como tales. Hay por ahí una pandilla de estafadores que engañan a los chicos y a sus padres diciendo que están estudiando un máster. Y es mentira. Los están engañando. La CRUE que exija se puede ir incluso penalmente. Utilizar una expresión como la de un máster para gentecilla que imparte de tetas a ver. Y por ahora
Yo seré más breve todavía, como esto del futuro es una cosa muy difícil y a veces le obligaría a hacer examen de conciencia de qué es lo que ha hecho para facilitar ese futuro. Simplemente me remito, es una frase muy bonita que necesitaría alguna aclaración, pero si la aclaras demasiado pierde el modelo de universidad que haré lo posible por apoyar es aquel que proponía Tomás y Valiente, del que se ha hablado en otra ocasión. La universidad, dice, debe ser o seguir siendo tradicional, profundamente sospechosa y algo inútil. Bueno, es tarde, yo creo que podemos perturbar la normalidad y el funcionamiento de la Facultad de Derecho, que tan generoso ha sido cediéndonos su facultad. Y, perdón un momento, Manolo quiere intervenir. Sí. En los grabados que tenéis, que se editaron con motivo de esto, aparece una dedicatoria que dice: a la memoria de Ricardo Moya, el capitán sífilis. Ricardo Moya fue uno de los autores de varias pintadas simultáneas que se hicieron en un momento clave de esta universidad en todas las facultades a la vez. Y él fue uno de los autores que la hizo aquí en Filosofía y Derecho conmigo. Que, bueno, os cuento una anécdota para bajar un poco también la gravedad del asunto, es que no sabíamos salir de la facultad y nos resguardamos en unos sillones muy cómodos del decanato. Y las señoras que venían a la limpieza al día siguiente, pues nos dijeron: ¿qué hacéis aquí? Digo, ayudarnos a salir discretamente. Bueno, vemos en todas las actos anteriores hemos agradecido, Manolo, tu generosísima aportación, aunque no dejas de ser también un miembro del colectivo que ha participado. No eres una persona de lejos, pero bueno, tu compromiso una vez más se ha manifestado de una manera muy importante. No podemos estar más, como digo, para no perturbar el orden y la normalidad de la facultad. Hemos terminado, la jornada ha terminado. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, tenemos por lo menos la satisfacción de recuperar y haber recordado la universidad hace 50 años, nuestra vida de hace 50 años, e insisto una vez más, los compañeros que se comprometieron personalmente y una vez más pagaron un precio muy alto que tenemos presentes y que debemos recordar para terminar también. Nada más.